Hola a todos y a todas, esta es la cápsula 9, donde vamos a hablar de tablas de contingencia, chi cuadrado y correlación. Entonces, tratando de refrescar un poco nuestra memoria, en las ayudantías y en el curso hemos estado viendo pruebas estadísticas. Vimos la prueba T y ANOVA, en donde se requerían una variable cuantitativa y una variable categórica. En el caso de la prueba T era una variable categórica de 2 categorías, mientras que en ANOVA era una variable categórica de 3 o más categorías. Ahora, en esta ayudantía, en esta cápsula, vamos a ver chi cuadrado, en donde se requieren 2 variables categóricas, y la correlación, en donde se requieren 2 variables cuantitativas o continuas, tales como las escalas de extroversión y amabilidad de la base de datos de B5 que hemos estado usando en las ayudantías. Primero que todo, vamos con chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, que se representa con una x elevada al cuadrado, evalúa qué tanto se alejan los datos observados de una muestra, es decir, nosotros hicimos un estudio y recolectamos datos, esos datos observados qué tanto se alejan de una distribución teórica, ¿ya? Es decir, queremos ver si los datos observados se ajustan o no a lo esperado teóricamente, ¿ya? Es importante recordar siempre que chi cuadrado es con 2 o más variables categóricas. Queremos ver si estas variables categóricas se relacionan o no, ¿ya? Y lo esperado, es decir, la distribución teórica con la que vamos a comparar nuestros datos, se obtiene a partir de las probabilidades de obtener ciertos valores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros estamos tratando de investigar si existe una relación entre la categoría de estado amoroso de una persona, sea soltero, es complicado o en una relación, y su nivel socioeconómico, bajo, medio o alto. En este caso tenemos 2 variables categóricas de 3 categorías, ¿ya? ¿Y qué es lo esperado teóricamente? Es lo que se espera que la distribución tenga cuando es aleatoria, ¿ya? Es decir, se distribuye según las diferentes probabilidades. En este caso, si se fijan, cada número representa la cantidad de personas que se encuentran en cada categoría. Por ejemplo, acá hay 14 personas que son solteras y que están en un nivel socioeconómico bajo. 14 personas que es complicado de nivel socioeconómico bajo y así, ¿ya? Entonces, lo que hicimos en este caso, dado que tenemos 2 variables categóricas con la misma cantidad de categorías, lo que hicimos para encontrar lo teóricamente esperado fue dividir el total de personas de nuestras observaciones, en este caso 126, por el total de categorías, en este caso 9, ¿ya? Esto va a cambiar si es que tenemos 2 variables que tengan un número de categorías diferente, ¿ya? Ahora, queremos comparar esto esperado teóricamente con algo observado. Imagínense que nosotros hicimos una investigación y obtuvimos los datos observados que están en rojo. Es decir, obtuvimos 17 personas solteras del nivel socioeconómico bajo, 5 personas en un estado amoroso es complicado y del nivel socioeconómico bajo, y así, ¿ya? Y nosotros queremos evaluar si es que lo esperado teóricamente, es decir, los números en negro, son significativamente diferentes a los observados, los números en rojo. Y para hacer eso, vamos a realizar una prueba de chi cuadrado. Es importante considerar que la distribución chi cuadrado es una distribución sesgada en que todos los valores son positivos, similar a la distribución F, y esto tiene sentido dado que chi cuadrado es un valor al cuadrado, es decir, solamente puede tener valores positivos, y un valor, y el menor valor posible de chi cuadrado es 0, en donde esto quiere decir que no existen diferencias entre lo observado y lo esperado, o sea, son exactamente iguales, ¿ya? Otra cosa importante es cómo calcular los grados de libertad, y los grados de libertad se calculan según las categorías, en donde vamos a multiplicar el número de líneas menos 1 por el número de columnas menos 1. En este caso, el número de filas es 3, menos 1, 2. Lo mismo para las columnas, por lo tanto nos da 2 por 2 es igual a 4 grados de libertad en total. Vamos con la correlación. ¿Qué es una correlación? Recuerden que la correlación necesitamos 2 variables continuas, ¿ya? Y esto implica el grado de asociación entre 2 variables que indica si la variabilidad de una se asocia con la variabilidad de la otra. Es decir, queremos ver si, por ejemplo, una sube o baja, ¿qué pasa con la otra? Si sube, baja o se mantiene exactamente igual, ¿ya? Nosotros vamos a usar el coeficiente de correlación de Pearson,
¿ya? Que refleja una covarianza estandarizada, es decir, nos entrega la variación conjunta entre dos variables. Nosotros queremos ver si las variabilidades de las dos variables están relacionadas, ¿ya? Para eso podemos calcular la covarianza de cada uno, ¿ya? Que la covarianza es una medida de variabilidad. Pero no podemos comparar la covarianza de ambas variables porque la covarianza depende de la escala de cada variable. Es decir, si una escala la medida del 1 al 7 y la otra del 1 al 100, no voy a poder comparar sus covarianzas porque estas dependen de estas escalas tan diferentes, ¿ya? Y por eso vamos a estandarizar la covarianza, para poder compararlas. Y esa covarianza estandarizada que es comparable es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Algo sumamente importante es que este coeficiente solamente refleja una correlación lineal, ¿ya? Las variables se pueden relacionar de múltiples maneras, pueden relacionarse logarítmicamente, exponencialmente, linealmente, ¿ya? Entonces, este análisis que nosotros vamos a hacer solo nos puede entregar información sobre la existencia o no de una correlación lineal entre ambas variables. Entonces, algo importante es que los grados de libertad de la correlación son n-2, igual que hemos visto en las otras ayudantías para establecer que una correlación es significativa, es decir, que dos variables sí se relacionan, tiene que tener asociado un p-value menor a 0.05. Y algo importante para comprender el coeficiente de correlación es que toma valores entre el -1 y el 1, ¿ya? Desde el -1 al 1 siempre, ¿ya? Y hay dos cosas que nos van a, características de este coeficiente que nos van a dar información importante. Por un lado, el signo, que nos va a entregar la dirección. Es decir, si me sale un coeficiente de correlación de Pearson positivo, quiere decir que existe una relación, bueno, positivo y significativo, quiere decir que existe una relación positiva entre variables, en donde si una aumenta, la otra también. Por el contrario, si es que tenemos un coeficiente de correlación negativo y significativo, quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye, ¿ya? Y en segundo lugar, el número, o sea, el valor absoluto del coeficiente nos va a entregar la fuerza de la correlación. Es decir, si yo tengo un coeficiente de 0.2 en valor absoluto, sé que tiene una fuerza menor a un coeficiente de 0.8, por ejemplo. Ahora, algo sumamente importante para entender la correlación es que, por ejemplo, R es el coeficiente de correlación de Pearson. Si me da un R de 0,1, eso implica que tengo una relación pequeña entre ambas variables. Recuerden la fuerza de la correlación. Y si yo elevo al cuadrado mi coeficiente, me va a dar un porcentaje, ¿ya? Y lo mismo pasa con cualquiera de los valores de R que me entreguen. Yo al elevarlos al cuadrado me va a dar un determinado porcentaje. Y si se fijan, mientras mayor el coeficiente de correlación de Pearson, mayor el porcentaje. Y este porcentaje es el porcentaje de varianza que comparten ambas variables, ¿ya? Tal como se ve en los gráficos. Si yo no tuviera ninguna relación entre las variables, no van a compartir ninguna varianza. Mientras más relacionadas estén, es decir, mientras mayor va a ser mi coeficiente de correlación de Pearson, más varianza compartida van a tener ambas variables. Ahora, algo sumamente importante es que la correlación no implica causalidad. Nosotros no podemos decir que, dado que una variable X coocurre con una variable Y, es decir, comparten cierta variabilidad, no es suficiente para decir que X causa Y o que Y causa X. ¿Ya? Solamente podemos afirmar que están relacionadas, pero no podemos establecer una direccionalidad, ¿ya? Como por ejemplo, sabemos que a medida que aumenta el estrés universitario, disminuye la integración universitaria, pero no podemos decir que el aumento en estrés implica o genera o causa una disminución en la integración universitaria o viceversa. Ya solamente podemos decir que están relacionados. Ahora, otra cosa y última cosa importante sobre la correlación es que, ¿qué pasa? Este símbolo es el coeficiente de correlación de Pearson, igual que la R, son equivalentes, ¿ya? ¿Qué pasa cuando mi coeficiente es 0? ¿Eso quiere decir que las variables no están relacionadas? No, ¿ya? Eso no implica la ausencia de una relación entre las variables. Y como dije antes, lo único que implica es la ausencia de una correlación lineal, ¿ya? Porque las variables se pueden relacionar de múltiples otras maneras, pero si es 0 implica que no se relacionan linealmente.
Y vamos a abordar todo esto con ejemplos y a mayor profundidad en la ayudantía del miércoles.